Buen día para todos. Bueno, en esta oportunidad me corresponde presentar la ponencia El exilio latinoamericano de Juan Domingo Perón, 1955-1956. Esta ponencia forma parte de una investigación de largo aliento que intenta reconstruir el exilio de Perón en Venezuela, ocurrido entre 1956 y 1958. Bueno, me parece que es importante como justificar por qué ese corte de 1955 a 1956 en esta oportunidad o en esta ponencia. Bueno, para decir muchas cosas, ¿no? Uno, primero que el exilio presidencial en este caso corresponde, si bien corresponde a la figura del presidente, arrastra a un montón de personas que son los que lo han acompañado, los que lo han aupado, los que han colaborado de alguna manera con su liderazgo, ¿no? Y eso, asimismo, como sale el presidente del país, recordemos que el exilio tiene como característica la exclusión política. Vamos a ver qué va a salir con un montón de personas, ¿no? Pero bueno, ese es solamente un aspecto que quiero poner de relieve. ¿Qué otro aspecto quiero poner de relieve? Bueno, primero, que el exilio de Perón comienza en 1955 y culmina en 1973. Pero ese largo exilio se divide en dos partes, ¿no? Una, el exilio latinoamericano, que corresponde a 1955 y 1960, y otra que corresponde a 1960 a 1974, que corresponde al exilio español. Entonces, ¿qué ha sucedido con este exilio, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el exilio de Perón en general? Que se ha narrado, o se ha reconstruido o ha tenido mayor protagonismo el exilio español. Entonces, el exilio latinoamericano ha sido visto siempre como el antecedente, el momento previo, o sea, la salida, y resulta que no es así, porque esos 5 años corresponden exactamente a la forma como Perón entiende su exilio, ¿no? O sea, qué posición tiene estando fuera de la Argentina. Y aunque parezca una obviedad, el exiliado necesita, sea presidente o no sea presidente, o sea, estoy hablando del exilio como experiencia humana, necesita un tiempo de gestación, de desprendimiento de aquella realidad en la que tú vivías que ahora no es tu realidad. Ese paso, Perón también lo vive. Y es algo que, bueno, que si bien es una obviedad, te permite interpretar cómo va a gestionar su salida de la Argentina y cómo va a ir, se va a comportar en los distintos espacios donde está, ¿no? Eso por una parte. Entonces, yo creo que estos 5 años son claves para comprender o sea, cómo Perón se paró frente a una experiencia que lo avasalló. O sea, lo avasalló porque no estaba pensando en salir de la Argentina, ¿no? Eso por una parte. La otra cosa que es importante es que el exilio de Perón coincide con la regulación en el derecho internacional de cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de los asilados en los distintos países, ¿no? Y pone el derecho del asilado por encima del derecho de los estados, ¿no? Ya esa era una discusión que tenía muchísimo tiempo y que se cristalizó en 1954 a raíz de la Conferencia de Caracas, la Conferencia Panamericana de Caracas en el año 54. De manera que él heredó, ¿verdad?, del derecho internacional garantías que antes no tuvieron otros presidentes que también se exiliaron. Perón tiene otra característica dentro de esa experiencia del exilio, que a diferencia de otros primeros mandatarios, él tiene la intención de volver, y si no puede volver, tiene la firme convicción de seguir participando en la dinámica política argentina. Y eso va a ser un factor que va a estar presente a lo largo de toda su trayectoria. Entonces no es un líder que se va y bueno, asume que ya no está en la política, no es un líder que deja de estar en la Argentina, sino que busca siempre la forma de intervenir con los recursos que tenga, aliándose con otras personas, etc., ¿no? Entonces eso también le da como ciertas características propias, ¿no? Hay otro aspecto también que me parece que es muy significativo de ese primer año que yo quiero estudiar, 1955, 1956, bueno, ese es el año previo a la llegada de Venezuela, ¿no? Entonces,
a mí me ha servido, me está sirviendo para tratar de responder preguntas muy, muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo esta. ¿En qué condiciones llega Perón a Venezuela? ¿Qué espera? ¿Qué expectativa tiene? ¿Qué le ha sucedido en los lugares previos que hace que tenga esas expectativas, de qué se alimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería en ese año 55-56 retratar, o sea, de una forma muy general, cuáles son los factores a los que yo les tenía que poner atención para reconstruir ese exilio de Juan Domingo Perón. Bueno, la primera cosa que tengo que ver es que hay una estrecha relación entre la forma como Perón se mueve dentro del continente americano y cómo se va haciendo acreedor de los derechos del derecho de asilo. Eso por una parte. En segundo lugar, que hay una sistemática persecución del gobierno argentino que presiona a los países que le brindan el asilo, pero lo hace con discreción, ¿no? O sea, porque hay un derecho que tiene que respetar, pero bueno, también puede ser una obviedad, pero es muy interesante la forma como se genera una estrategia para que el líder político salga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paraguay. Paraguay es un caso muy emblemático porque son Perón y el presidente paraguayo Stroessner tienen una larga amistad. Perón es incluso ciudadano paraguayo y entonces tiene que romper con la protección que le tiene por presión del gobierno argentino, pero no lo puede hacer abruptamente. Entonces se crea una matriz de opinión en la que se dice que hay un atentado posible, hay un posible atentado. Pero bueno, entre las muchas lecturas que hay, una de las que tiene como mayor peso es que el gobierno paraguayo pensó que esa podía ser una estrategia que evitaría que hubiera un conflicto con Perón, pero igual salió del Paraguay. La llegada a Paraguay también es muy significativa porque se busca ahí como toda una logística para asegurarle al exilado la protección. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es muy significativo. Lo otro tiene que ver con las condiciones de Paraguay, se traslada a Panamá. Cómo llega a Panamá y cómo uno puede ver ahí no solamente la presión de Argentina que sigue existiendo y como era natural que sucediera, sino que también vas a ver, o se va a ver ahí, la presión de Estados Unidos, ¿no? Cómo Estados Unidos es un actor significativo. Pero también podemos ver del otro lado cómo Perón gestiona los recursos que tiene. Lo hizo tanto en Paraguay como en Panamá. Se valió de la prensa extranjera que lo acechaba, que quería saber qué le estaba sucediendo, para comunicarse con la Argentina y para crear como la sensación de estar presente en la Argentina a través de los mensajes que podía dar a la prensa extranjera, ¿no? Esa es una pesquisa interesante, ¿no? Ver cómo gestionó eso. La otra cosa que hizo fue constatar que el trabajo diplomático que se había hecho en años previos tuvo impacto en otros países. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al llegar, por ejemplo, a países como Panamá, se encontró que era una figura popular. Se encontró con que había, con que la embajada de Argentina en este país había hecho un trabajo diplomático que había hecho que su figura fuera popular, ¿no? Entonces también es otra forma de mirar el liderazgo de este expresidente argentino que también tenía popularidad en Latinoamérica. Y lo otro es que en cada lugar que va a Perón, él va articulando redes de apoyo que se van comunicando entre país con país, ¿verdad? Los distintos países latinoamericanos que le permiten llegar a la Argentina y generar ahí directrices que hacen posible que se plantee la reorganización del movimiento peronista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese año particular de 1955 a 1956 es fundamental para entender cómo hizo Perón para gestionar la experiencia del exilio desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista político, no como un líder mártir, sino como un líder que necesariamente tiene que reacomodarse para volver a estar presente en ese lugar donde fue un líder
hasta hacía muy poco tiempo, ¿no? De hecho, en mucha correspondencia se habla de que él quiere ser presidente cuando no lo es, o sea, quiere tener el comportamiento de un presidente cuando no lo es. Entonces, bueno, esta es una experiencia auxiliar que tiene muchísimas particularidades, ¿no? Y bueno, en esta ocasión simplemente les he dado como una breboca de esto. Y bueno, me gustaría en otro momento presentarles todos los puntos que se han abierto para acá, ¿no? Me parece también que seguiré la pesquisa a las personas con las que él tuvo contacto directo para llegar a la Argentina, sean argentinos o no, también es un buen punto para reconstruir este exilio. De manera que, bueno, quedan muchas cosas por hacer. Bueno, les agradezco profundamente su atención, el interés que hayan tenido de escucharme. Y bueno, aunque no esté en Venezuela, siempre estoy de alguna manera. Un abrazo para todos. Gracias.